Nuestro invitado es Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República, independiente, que hace pocos días empezó a hablar, mantuvo un silencio prolongado sobre los temas que le preocupan al país, pero ya está en la tribuna pública. Vamos a presentar, bienvenido Sergio. Ramón, hombre, qué gusto, tiempos sin vernos. Con los televidentes también. Vamos a presentar un perfil de Sergio Fajardo y ya empezamos esta conversación. Sergio Fajardo Valderrama nació en Medellín el 19 de junio de 1956. Es matemático y político y durante muchos años enfocó sus esfuerzos en el área académica de importantes universidades del país y del mundo. Fue miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas, de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, de la Junta Directiva de la Fundación de Apoyo de la Universidad de Antioquia y trabajó como director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Ha trabajado como periodista de diferentes medios colombianos como El Mundo, El Espectador y la revista Dinero. También lideró la construcción del movimiento cívico Compromiso Ciudadano, con la cual se presentó a las elecciones de la Alcaldía de Medellín, obteniendo el 26 de octubre de 2003 una victoria con la más alta votación registrada hasta ese momento en la historia de la ciudad. Entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 ejerció como alcalde de Medellín. Al terminar su alcaldía, Sergio Fajardo fue reconocido con varios premios, entre los cuales se destacan Personaje del Año en Latinoamérica, elegido por la revista FDI y el Financial Times Business. También fue premiado como mejor alcalde del país por la Fundación Colombia Líder y fue Personaje del Año para el diario El Colombiano en 4 años consecutivos. Hoy el invitado en la consulta. ¿Cómo va esa campaña? Es duro el terreno ahora que ya están todos los candidatos en la palestra, o casi todos, falta uno. Pues Ramón, vamos bien. Nosotros arrancamos hace 20 meses, prácticamente 20 meses, en enero del año 2008. Y desde ese momento dijimos, vamos a hacer este trabajo. Primera observación fue, ¿con o sin Uribe? 2, ni uribista ni antiuribista. Y hemos venido recorriendo cuidadosamente lo que nos propusimos hacer, que fue ir a recorrer a Colombia físicamente. Yo he estado prácticamente en todos los espacios de nuestro país. Eso con un objetivo que me gusta describir de la siguiente forma, Ramón: tener el país en la piel, o sea, hay que sentirlo. Una cosa es leerlo o que lo pasen a uno por ciertos puntos muy privilegiados de cada lugar, y otra es ir y físicamente entrar en contacto con muchos espacios. 2, quererlo. Cuando uno siente a Colombia, inmediatamente pasa a quererla, a ver su gente, sus rostros, las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre una persona en Puerto Carreño y una del corregimiento La Laguna de la ciudad de Pasto enfrente del Galeras o en San Juan del Cesar? Eso es son mundos. Y 3, que es la parte que le hemos trabajado y que tiene que ver con el comentario que hiciste al empezar el programa, y es, primero, entenderlo, hay que ponerle la razón, hay que pensar. Hay que estudiarlo, hay que mirarlo y hay que ponerle rigor a la forma como se entienden con las regiones. Hemos avanzado tremendamente. En cada lugar hemos establecido, estamos construyendo equipos políticos, organizándonos. La política significa organización para multiplicarse y llegar a muchos espacios. Estamos en un proceso de consecución de firmas por todo el país. Igualmente estamos en el trabajo que tiene la presentación y la construcción de la propuesta para Colombia. Entonces nos propusimos eso y ahí vamos y vamos muy bien. Entendiendo Colombia, ¿qué ha descubierto en ese recorrido por el país, hablando con las regiones? ¿Qué lo ha sorprendido más en esos descubrimientos? Pues son muchas cosas, pero empecemos con 2 que son lugares comunes, pero son ciertos. Y es, primero, que Colombia es muy linda, muy linda. Nuestro país, en todos los rincones, la belleza de Colombia es algo realmente conmovedor, en el sentido físico de esa naturaleza, de lo que nosotros tenemos. A mí me gusta dar un ejemplo, algo que habitualmente nadie ha visto, pues porque muy poquitas personas han ido allá, a Puerto Carreño, en el extremo oriental de Colombia, en el límite de Colombia con Venezuela, y es el lugar donde el río Meta desemboca en el río Orinoco. Esa desembocadura, pararse en Puerto Carreño en una piedra que tienen y mirar a esa inmensidad es algo conmovedor. Y este es un ejemplo de esa belleza. 1. 2. La gente también es un lugar común. Uno ve las encuestas, se sacan encuestas, dicen que los colombianos son muy felices y no sé qué cosas, que habitualmente se mira como con incredulidad. Dicen, de los más felices del mundo. Le dije, pues ¿sabe qué yo creo? Que es cierto. En el sentido de que la gente colombiana es cariñosa,
es amable. Estoy hablando de estar en las calles, de los sectores humildes, pero la gente es afectuosa, cariñosa, amable, simpática. En todas partes hay un cierto tipo de humor, se molesta, se charla con diferencias. Y hay esa amabilidad. Eso por un lado, pues, para poner dos cosas que habitualmente se dicen y que son ciertas y que vale la pena recordarlas. Dentro de todo esto, uno descubre muchas cosas, pero hay una que a mí me ha impactado tremendamente y es el nivel de la corrupción en Colombia. O sea, la asociación que hay con lo que está pasando en lo público, la ciudadanía, la reacción que tiene con la forma como la corrupción ha venido penetrando tantas instancias del poder en nuestro país y a través de todas nuestras regiones. Eso es un punto que es muy dramático. Pero pues escuchaba hace poco al exfiscal Mario Iguarán cuando terminó, estaba haciendo su rendición de cuentas y decía, pues todavía me retumban sus palabras señalando la corrupción como el principal problema de este país y el efecto que estaba teniendo. Estábamos hablando del fiscal rindiendo cuentas al país para hacer ese tipo de manifestación. Transparencia Internacional, que hacía una presentación del riesgo de las diferentes entidades del Estado colombiano y señalaba los grandes riesgos de corrupción que hay asociado con toda nuestra estructura estatal. Y eso es dramático. La pérdida de confianza en la política. La corrupción, un segundo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿A qué obedece ese auge de la corrupción en Colombia? Yo creo que hay varios diagnósticos. Lo pongo desde la siguiente perspectiva, Ramón. A mí habitualmente me preguntan, bueno, ¿y cómo se lucha contra la corrupción? Una forma de explicarlo es la siguiente. Evitar que entren al mundo del poder del Estado personas corruptas. ¿Y eso cómo se hace? Pues eligiendo personas honestas. ¿Y eso en qué significa? Significa ojo con las campañas políticas. Es en la campaña política donde se determina lo que va a ser la administración pública. De la manera que se llega al poder, así será la gestión pública que se hace. Por los que pagan para llegar, tengan la certeza que llegan a pagar, pero van con los recursos públicos. La campaña política determina el tipo de administración y de la mano del clientelismo entra la corrupción y esa es la puerta de entrada. Entonces, una primera instancia es pararlo ahí. Es en la política. Y es pues, el caso más dramático que hemos visto recientemente en la parapolítica. O sea, cómo se negocia para llegar al poder. Una política que se ha hecho con esa expresión, el fin justifica los medios. Con tal de llegar allá, cualquier camino. La parapolítica es la expresión máxima de eso, que mezcla eso y violencia al mismo tiempo, que va de la mano del narcotráfico. Entonces, es en la política. Yo no tengo la menor duda. ¿Cómo se abre la puerta de entrar al mundo de la corrupción? Ya después adentro tienen que funcionar los organismos de control, la justicia, en fin, todo eso. Pero lo clave es, y este símil me sirve para cosas que seguramente hablaremos más tarde, párenlos a la entrada. Y pararlos a la entrada es a quién se elige. Y esa política ha estado deteriorada en tantas partes de nuestro país. La compra, la negociación, todo ese tipo de cosas que se hacen para llegar al poder son una expresión de la corrupción. Al mismo tiempo, o se convierte la corrupción en una expresión de eso. En Colombia se ha venido, yo no sé desde hace cuánto, y no lo digo con el rigor pues, del estudio académico juicioso, pero aquí hay una cultura de la ilegalidad muy grande. O sea, se va creando una cultura donde la capacidad de resolver problemas, pero saltándose cualquier tipo de norma, la trampa como mecanismo permanente para resolver las cosas, esa cultura del vivo, el vivo y del bobo, todo ese tipo de cosas, es algo que tiene también raíces profundas y va mezclando todos esos elementos. Al mismo tiempo, para seguir un poco con la mismidad de todo eso, nosotros tenemos una violencia de décadas. Nosotros, Ramón, no hemos vivido en un país nunca donde no hayamos estado atrapados por el mundo de la violencia. Los hijos nuestros, el hijo mío, el mayor, nació hace 23 años, nació con el Palacio de Justicia. Y desde el día de esa época que nació el Palacio de Justicia al día de hoy, las palabras han sido guerrilla, narcotráfico, paramilitares, parapolíticos, corruptos, violentos, etc. O sea, vivimos atrapados en ese tipo de sociedad. Entonces, en ese mundo, la violencia física ha concentrado la atención. Y esa corrupción, que es la forma de ir permeando y metiéndose, pues un aliado poderosísimo que tiene es la violencia, porque la sociedad siempre está mirando para allá y todo esto va desapareciendo. Eso, pues, hacía muy grandes rasgos 3 elementos que tienen que ver con eso. Y es muy, pero muy dramático. Porque es sencillo, la corrupción nos roba las oportunidades. De eso la corrupción en concreto se refiere a grupos de interés que se acercan al Estado. Sí, se apoderan de lo público de una forma u otra. Pero son grupos de interés ya muy organizados para obtener los contratos públicos y lucrarse de ellos más que prestar el servicio. Esa es una buena parte. Vivir de lo público, ¿sí?
por mecanismos no claros a partir de unos intereses particulares. Y hay unos grupos muy establecidos. Y esa cultura de la corrupción, ayudada por la ceguera del país, por la violencia, ¿no será que ya está en el interior, en el ser del colombiano, que es normal obtener prebendas del Pues eso Estado? es parte, esa es una de las cosas preocupantes y nosotros tenemos que mirar eso con mucho cuidado y por eso tiene que ser un objeto de algo que tendríamos que decir en Colombia, una cultura de la legalidad. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que hacerlo público y hacerlo explícito. Voy a dar un ejemplo. Hablo del caso cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Medellín. Llegamos sin negociar nada con nadie. Nosotros llegamos libres para hacer una administración. Lo primero que nosotros le apostamos siempre fue la política de transparencia. Y desde la misma gobierno lideramos procesos permanentes para que todas las cosas se vean. Explicar permanentemente lo que están haciendo los gobernantes. Que la ciudadanía vea que pueda ser tangible. Por eso las palabras transparencia y oscuridad tienen que ver con los fenómenos que se describen. Pero sin duda que eso hace ya, tiene una componente, una raíz profunda que toca nuestra cultura y tenemos que tenerlo en cuenta si queremos resolver muchos de estos problemas. Y es en la política donde se tiene que dar esa primera transformación. De eso yo no tengo la menor duda. Ese cuento de que esta persona es muy buena, muy honesta, pero la eligen unos políticos, entre comillas, hago la caricatura, que son los que saben cómo hacer eso, porque política se tiene que hacer de una manera. Ese cuento es falso. Cómo se llega determina cómo se hace la gestión. Y en ese mundo siempre ha habido, o no siempre, porque es injusto hacer esa manifestación, pero muchos dicen, a los pobres hay que pagarles. Entonces, por eso es que se habla de opinión, es una cosa, pero política, entre comillas, es ese manejo de maquinarias alrededor del dinero para conseguir unos votos. Ahí hay un drama grande. Un reparto. En su campaña necesitaría, para ser acorde con ese planteamiento de que llegue gente honesta, ética y transparente al poder, en su campaña necesitaría mucha gente trabajando para que no fuera solo el presidente el que llegara con esos valores de honestidad y transparencia, sino que fueran alcaldes, senadores, concejales. ¿Ese movimiento lo estaba construyendo? Nosotros, Ramón, arrancamos hace 9 años y medio. En Medellín, un grupo de personas. Dijimos, nosotros hacíamos parte del mundo del debería ser. Toda la vida diciendo esto debería ser así, opinión, escriba, participe, debería ser. Pero las decisiones más importantes de una sociedad, gusten o a nosotros no nos guste, las toman los políticos. Entonces, después de tanto tiempo dijimos, no nos podemos morir diciendo cómo debería ser el mundo y viendo que otros nos toman las decisiones. Nos atrevimos a participar. Y desde el primer día empezamos a construir un movimiento cívico independiente. Esa es una tarea dispendiosa. Hacer política es complicado porque organizar personas, tener una estructura, arrancar físicamente de cero como arrancamos nosotros, nos toma un trabajo, pero lo fuimos haciendo de manera juiciosa. Y hemos venido avanzando en construir. Por ejemplo, en este proceso para la presidencia, en cada región de Colombia nosotros estamos construyendo equipos políticos. Yo entiendo el trabajo que estamos haciendo y la parte muy importante que yo hago liderando todo este proceso tiene que ver con una pedagogía política. Son muchas las personas que están entrando nuevas al mundo de la política y entran a hacer política con unos valores, como hemos venido haciendo nosotros siempre, y empiezan a participar. Yo espero que todo esto que estamos formando, cada día vamos formalizando, aquí entra un grupo de personas que van a ser alcaldes, van a ser gobernadores, concejales, diputados, senadores, representantes a la Cámara, de todo. Estamos construyendo una generación política que entra al mundo de la política con otros valores y otra mirada. De lo que yo no hice parte. Cuando yo estaba un joven, detestaba la política. ¿Sí? Era una asociación con algo que era muy desagradable. ¿Sí? Sí. Ya después de tantos años, pues entendimos la dimensión de esa política y ahora estamos construyendo. Hay siempre espacio para candidatos independientes cuando se presentan crisis como la de Estados Unidos con el presidente Bush en la economía y en el fracaso de la guerra, que abren el espacio para candidatos como Obama, que muestran una visión diferente y un rumbo totalmente distinto y que abren la esperanza al ciudadano de un cambio importante. No se ve esa situación en Colombia, no se ve el espacio, la búsqueda de un espacio de cambio por parte del ciudadano colombiano y por el contrario, se ve la búsqueda de la continuidad. ¿Cómo ve ese tema? Pues no estoy de acuerdo. Naturalmente que no estoy de acuerdo. De hecho, yo sí lo veo y además lo veo muy grande. ¿Y qué es lo que yo veo? Nuestro país ha pasado y se está moviendo hacia una polarización alrededor de uribista o antiuribista. Sin duda que el presidente Uribe
pues tiene una popularidad muy alta, que se la ha ganado por su capacidad, discutiéndole lo que se pueda discutirle, ¿cierto? Pero que ha tenido una capacidad política para ocupar un espacio, la ha tenido. Pero lo que yo veo y siento es que nosotros estamos propiciando una ruptura dentro de eso, uribista o antiuribista, una forma distinta de conversar, una forma distinta de hacer la política, una política que no es para polarizar. Esta no es una política de la agresión, del insulto, de estar hablando de los otros, de pegar, de golpear. Es la política que siempre acude al miedo, que da réditos políticos y que tantas veces en la historia de Colombia nos ha puesto en la puerta de entrada de la violencia física. Nosotros hacemos otra. Respeto, decencia, dignidad, principios. Hacemos una política para construir. Podemos discrepar con otras personas, pero hacemos un esfuerzo también para ver qué tenemos en común, que es distinto al que si no somos iguales ya somos enemigos y se le elimina al enemigo. Esa política además, donde los medios justifican el fin y no son los medios los que justifican el fin de la forma como la hacemos, yo estoy seguro que hay un espacio muy grande en Colombia. Ramón, el 70% de las personas en Colombia no se asocia con ningún partido político. Las dos instituciones con el grado más alto de desfavorabilidad en Colombia son el Congreso y los partidos políticos. Sí. A quienes menos se le cree en Colombia son los funcionarios públicos. ¿Qué crees? Es dramático y paradójico, porque las personas en quienes menos se cree, en menos se respeta y menos se quiere, son las que toman las decisiones más importantes de la sociedad. Y son las que reciben el mayor número de votos. Y nosotros por eso estamos ocupando un espacio, demostrando que se puede hacer de una manera diferente, manteniéndonos coherentemente en un espacio para construir. Yo creo que ahí tenemos éxito y estoy seguro que son muchísimas las personas que entienden este lenguaje que yo estoy hablando, que hace parte pues de nuestro movimiento y esta forma de acercarnos a lo público. Ese es el reto. Yo creo que hay una puerta abierta muy grande. O sea, de hecho estaba así, nosotros la venimos abriendo todos los días. Es difícil, nos tiran por todos los lados, por supuesto. La cantidad de cosas que pueden decir de mí como persona, todo ese tipo de cosas, pero nosotros vamos para adelante. Pero sí ve el espacio de cambio, porque no lo veo claramente. Yo sí lo veo, claro. La gente preferiría seguir con Uribe. Las encuestas muestran 50% de los ciudadanos dispuestos a volver a votar por Uribe. Sí, una cosa es el presidente Uribe como individuo, como persona, ¿sí?, que sin duda tiene una aceptación muy alta, y que tendremos que ver qué va pasando a medida que corre el tiempo y toda discusión acerca del referendo, si sale o no sale, si Uribe, si no sabe, uribistas, todo ese tipo de cosas. Eso es un mundo enredado para mucha gente. Y lo que yo creo es, una cosa, repito, es Uribe, otra uribistas, otra es la oposición antiuribista. Yo creo que hay mucha confusión y dentro de la confusión la claridad está, nosotros tenemos una claridad bien simple y bien sencilla y es la que hemos venido haciendo. Yo creo que la claridad atrae y la coherencia y la consistencia atrae. Y yo lo veo, yo lo siento, caminando, por supuesto. Yo no me estoy haciendo ilusiones, ni porque una persona me diga, me tomé una foto y ya va a quedar de presidente. Pero nosotros hemos caminado y la hemos visto con mucho cuidado y la estamos construyendo. Yo sé, no tengo la menor duda de que ahí está. Ahora, es una labor política, exige un trabajo grande, y todavía falta mucho por que resuelvan entre los llamados uribistas, liberales, en fin, todo el mundo tiene un líder, nosotros vamos bien. Fuera de transparencia, ¿qué le ofrece al país? Esa es una primera condición y es una condición necesaria para poder ejercer lo público. Nosotros, voy a hacer una descripción global, a pesar de que venimos presentando los programas por componentes, ¿sí? Y esta semana empezamos a hablar de seguridad y convivencia, pero lo quiero plantear desde esta perspectiva, Ramón. Pongámoslos en los términos del matemático, que soy yo. ¿Qué hacemos los matemáticos? Nosotros planteamos y resolvemos problemas. Entonces, pongámonos en el lenguaje de las matemáticas, ¿qué problemas queremos resolver en Colombia nosotros? Son tres. Hay problemas los que quiera, pero tres grandes capítulos. Uno, la corrupción. Ya expliqué un poco acerca de cómo, antes de llegar, la política. La corrupción. Dos, las desigualdades sociales profundas. Y tres, la violencia, que también tiene unas raíces profundas. Tres problemas, temas grandes para resolver en Colombia. ¿Y de qué manera nosotros le estamos apostando a esa solución? Fundamentalmente, ya le dije uno, la política y transparencia. Va una con la corrupción. Sí. Dos, lo que nosotros hemos dicho, y esto sigue vigente, es todos los días le tenemos que ir quitando la violencia. Todos los días. En el espacio de la violencia no hay capacidad, no hay posibilidad de construir. Por eso uno de los principios de nuestra política de seguridad dice, la seguridad garantiza los demás derechos. La seguridad es un medio, no es un fin. La seguridad es un servicio público esencial que nos permite avanzar para desarrollar
otros elementos de nuestra sociedad. Todos los días hay que quitarle a la violencia. Pero cada que le quitemos a la violencia, tenemos que convertir esa ganancia que significa menos violencia en oportunidades sociales. Ese es el esquema general. Y sobre eso vamos mirando. ¿Cuál es el paquete grande de oportunidades sociales? Es apostarle a la capacidad de nosotros en Colombia. Nosotros vamos a presentarle a este país una propuesta única. Pues no la vamos a presentar todavía y solamente le llego hasta ahí para decir cómo, a partir de la pobreza y las desigualdades, nosotros empezamos a construir una propuesta de educación como motor de una transformación social. Pero una propuesta de educación como transformación. La ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la cultura, como un paquete que es la capacidad que nosotros tenemos en Colombia. Es una apuesta gigantesca al desarrollo. Esa página la vamos a escribir nosotros. Vamos a desarrollarlo en un segundo, vamos a tomarnos un café. No, esa no la vamos a desarrollar, pero vamos viendo ciertas cosas. Ya volvemos. Continuamos con Sergio Fajardo, candidato independiente a la presidencia de la República, analizando sus propuestas para el gobierno que aspira a comenzar el 7 de agosto del año 2010. Seguridad, el tema que lanzó ayer, don Sergio. Bueno, pues Ramón, lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver, nosotros dijimos seguridad y convivencia. Además ponemos las dos palabras juntas. Yo le doy una descripción del tema que nosotros queremos hacer. Entender el problema del conflicto armado en Colombia y la violencia, y entender cuáles son todas las componentes que tienen que ver con ese conflicto armado. Narcotráfico, guerrilla, paramilitares, bandas criminales, delincuencia común. Eso es parte de lo que todos sabemos. Pero algo que ya mencionamos, la ilegalidad, la corrupción, la impunidad de la justicia, la violación de los derechos humanos, la violencia intrafamiliar. Todas esas son componentes que tienen también que ver con este mundo y que no se puede mirar de una forma separada dentro de todo esto. Primera observación. En segundo lugar, la propuesta que nosotros le estamos haciendo al país tiene el conflicto, después hablamos un poco sobre eso, pero quiero señalar dos componentes que son importantes en todo esto. Uno, entender que el conflicto se entra, hay una puerta de entrada al conflicto. Habitualmente nosotros nos concentramos y nos hemos concentrado en el país en el combate y qué es lo que está pasando allá. ¿Sí? Pero no se mira con cuidado que a ese conflicto se entra. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué entra una persona allá a ese mundo? ¿Por qué usa la violencia a un ciudadano? ¿Por qué ingresa allá? ¿Por qué un joven se convierte en un paramilitar? O en un delincuente en una ciudad asociada con el tema del narcotráfico. Eso es muy importante saberlo, porque si nosotros queremos disminuir el conflicto, tenemos que tener la presión militar. Eso ya está reconocido, ya sabemos lo que significa y hemos descubierto muchas cosas en estos años asociadas con la seguridad democrática. Pero si usted lo está sacando por acá y por este lado le siguen entrando, esto no va a terminar nunca. Esa puerta de entrada hay que mirarla. Hay que mirarla y hay que cerrarla. En la medida que nosotros seamos capaces de irla cerrando, van a entrar menos y va a ser cada vez más difícil. ¿Cómo se cierra? Y ahí es donde está el punto, con oportunidades. La palabra es oportunidades. Yo vengo de una ciudad, Medellín, que tiene tantas fortalezas, pero al mismo tiempo tiene la puerta de entrada más grande a ese mundo. Que eso tiene las raíces en el narcotráfico, esa violencia profunda que tiene desde hace tantos años. Entonces uno tiene que saber identificar cuáles son las condiciones en que está. Me gusta hacer la siguiente descripción, Ramón. Hay unos jóvenes que ya están en la puerta de entrada, están entrando y saliendo, empiezan a entrar y salir. Ya empiezan a mirar el mundo de la delincuencia, van y salen, están en una banda, en una esquina. Ya empiezan a moverse en ese mundo de la delincuencia. Esos son son jóvenes en tremendo alto riesgo. Hay que pararlos ahí antes de que ir a esperar los 10 años o que se mueran adentro en la confrontación o que a los 10 años salgan, por ejemplo, como los que salieron como desmovilizados. Pero son 10 años de destrucción. Ya después, cuando salió por esa puerta, el costo es altísimo en todos los sentidos para nuestra sociedad. Jóvenes con alto riesgo, un programa especial de choque, de intervención social, de ir casi que uno por uno, identificándolos, hablando con ellos. Todavía hay una posibilidad de interlocución de la sociedad con ellos. 2, hay otros jóvenes que, por ejemplo, termina el bachillerato, estrato 1,
es un buen estudiante, no tiene recursos para continuar estudiando y no tiene un empleo, quedó parado en una esquina. No ha entrado al mundo de la delincuencia, ni mucho menos, ¿cierto? Pero ya está viendo esa puerta, está a otra distancia. Con esos jóvenes hay que actuar rápido, rápido, para que no vayan a recorrer ese trecho. Y después hay otros que no queremos que nunca entren por allá. Entonces, son políticas asociadas con en alto riesgo, en vulnerables y a los que queremos que nunca en la vida miren por ese camino. De esa manera vamos cerrando y se cierra abriendo otras y son las oportunidades. Un gran proyecto de esto tiene que ver con proyecto de vida, atención psicológica, social, la educación como un motor poderoso de intervención social. Eso hace parte de esa puerta, pero hay que cerrarla. Y se tiene que cerrar en el campo y en lo urbano, por supuesto. Pero hay una falla en el modelo que estamos asumiendo en Colombia que no le abre las puertas o las oportunidades a esos jóvenes que están a 5 a 10 metros de la violencia. Exactamente. ¿Y cómo va a desarrollar esos programas para atender a esos jóvenes? Ese es el punto. ¿Para hacer qué con ellos, quiero decir? Por eso, estamos claros. O sea, hay una puerta de entrada que la queremos cerrar. Ya sabemos por qué queremos cerrar esa puerta de entrada y el sentido que disminuye el conflicto. Y para cerrarla, quiere decir, habrá otras, para que en lugar de seguir por esta, se sigan por otro tipo de caminos. Le voy a dar ejemplos de esta naturaleza. Entonces, los doy del trabajo que hicimos, que además hay organizaciones que saben hacerlo y esto es una apuesta grande. Voy a hablarle de los de la mitad. Se quedó como bachiller, ¿sí? No tiene empleo, no siguió hacia la educación, quedó parado en una esquina. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en todos estos grupos, identificarlos. ¿Qué hace que ir a buscarlos? Ahora, eso no es tan difícil. En cada barrio hay comunidades que organizan y que la Junta de Acción Comunal, la iglesia, en fin, que saben decirle, estos son los jóvenes que están en esta condición. Y a cada uno, fíjese que esto es un proceso dispendioso, pero rinde sus frutos. A cada uno identifique en qué condición está, qué tema educativo tiene. Dice, usted tiene, y se le acompaña psicológicamente y se le hace un trabajo para ver qué competencias tiene, para ver qué capacidades tiene. Y de acuerdo a esas competencias, entonces se le ofrecen unos programas especiales de educación, por ejemplo, técnico en computadores, para decir algún tipo de cosa. Viene del bachillerato, ya tiene 23 años, ya no está en condición para seguir hacia la educación superior, tiene una habilidad, se puede trabajar como técnico en computadores. Nosotros y eso se hizo, por ejemplo, con una caja de compensación, que entonces empezaba un programa de formación con ellos. Primero, atención a proyecto de vida. Programa de formación y después, con las mismas cajas de compensación, prácticas en el tema que están desarrollando. Y a ese joven se le empieza a construir un proyecto diferente, pero se le abre un camino. No el que estaba parado en la esquina, que ya no para dónde cojo, y así lo hace. Lo mismo, para los que están pegados ahí en la puerta, ya es otra atención de emergencia, es la atención psicológica. Muchos de ellos traen una carga de destrucción gigantesca. La capacidad para tener una relación con la sociedad. Siempre mírele qué tipo de habilidades educativas tiene, porque es que ellos van a ser parte de una sociedad y tienen que desarrollar algún tipo de competencia. Algunos podrán seguir a la educación superior, otros tienen que desarrollar unos talentos básicos. Ahora, eso hay que hacerlo y es una tarea que se puede hacer. Hay las organizaciones que tienen ese conocimiento, pero es dispendioso, difícil, requiere recursos, pero yo no tengo la menor duda que esa inversión es más poderosa que después cuando usted le entregan uno desmovilizado, que le entregó un arma, joven de 25 años, le entrega a usted un arma y le dice, bueno, aquí estoy, mire lo que es. Le dije, ¿hace cuánto que entró a la violencia? Hace 10 años, o sea, entró de 15. ¿Qué formación tenía? Quinto de primaria. Le dije, ahora vamos a resolverle a este. No lo resolvimos cuando tenía 15 y estaba en quinto de primaria en la puerta de entrada, sino ahora, después de pasar por acá 10 años, ya 25. El lío es mucho más grande, los costos son altísimos. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Esas son intervenciones sociales. Y a los que están lejos, el proyecto de educación como parte de la transformación de la sociedad, que quiere decir nunca va a mirar esa puerta, ni siquiera se tiene que enterar de que existe esa. Sí. Ahí la parte del modelo no me la ha contestado, que es bien interesante, porque esos jóvenes que están en la puerta, claro, los puede asumir el Estado, les puede presentar oportunidades de estudio, los puede formar de una manera diferente, pero luego ¿quién los absorbe de manera productiva, que tengan un ingreso y que no vuelvan al camino de la violencia? Usted lo va empaquetando, ¿sí? Pero una buena educación, un buen proyecto de formación es el que desarrolla capacidades para que usted pueda ser una persona autónoma en una sociedad. Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, hay programas que son programas de emprendimiento social. Estoy hablando en el barrio más humilde, la capacidad que tiene la gente que tiene algún tipo de talento para transformar ese talento de manera creativa en actividad productiva. Algunos de esos tienen ese tipo de capacidad. Eso se apoya con temas de emprendimiento, repito, social, que son... Yo tengo una fe enorme, por haberlo visto,
que la inmensa mayoría tiene algún tipo de capacidad. Y si usted le abre la puerta para que desarrolle esas capacidades, esas personas empiecen a crecer. Entonces, ¿cómo usted le puede permitir que eso se convierta en una actividad productiva con un apoyo de emprendimiento social? Eso es un programa que se ha hecho y lo podemos hacer en forma masiva. Le va dando una oportunidad a este. Otros, ¿sí? Otros van a tener una capacidad para vincularse a algún tipo de trabajo. Dentro de, desarrollan una capacidad para ser mecánicos automotrices. Ahora, para que una persona la podamos considerar parte de la sociedad, tiene que tener una preparación que le permita que en un momento puede perder el trabajo, como hay tantas personas que lo pueden perder. O sea, tener la formación, tener un buen proyecto de vida significa que es capaz de pasar por esos altibajos y desarrolla esas competencias. Pero yo creo, es igual como para todas las personas de nuestra sociedad, el reto de la educación es hacerlos autónomos para descubrir diferentes caminos. Habrá espacios transitorios de prácticas, como le señalaba en el otro caso, prácticas asociadas con lo que están aprendiendo. Muchos de esos que hacen prácticas con empresas que abren la puerta, y eso se hace a través de, por ejemplo, cajas de compensación, inmediatamente esos jóvenes, o muchos de esos, se quedan en las empresas que los contratan para hacer las prácticas porque descubren su valor. Pero eso es un trabajo grande que hay que hacer en una sociedad. Ahora, garantizarle que de por vida, usted le hace eso y ya se quedó de por vida con trabajo, no ha nacido el que lo haga. Pero también están las oportunidades que le ofrece el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, etcétera, a ese joven que está en la puerta y que de pronto le da más estatus, de pronto le da más recursos, de pronto le da más posibilidad de vida. Ese es el problema que enfrentamos. Esa es la puerta. Esa puerta existe porque aquí de este lado le están ofreciendo. Y esa es la lucha que nosotros estamos dando, el Estado, la sociedad, con este joven que ve esto y nosotros sabemos que lo está viendo. Y el reto nuestro es cómo le ofrecemos otra cosa para que no siga por allá. Esa es una apuesta grandísima y ese es el reto y el de la legalidad del Estado. Por eso entonces, adentro del conflicto, tiene que estar el rigor de la justicia y de la fuerza para que eso no sea una alternativa. Y combatir a esos precisamente les quita la capacidad de ser alternativa para los otros. Voy a dar un ejemplo sencillo, Ramón, dentro de todo esto. Sin duda que el tema del narcotráfico es el que ha hecho que esa puerta sea más grande, porque usted tiene las raíces, ha estudiado eso desde hace mucho tiempo, lo que significa el fenómeno, lo que significó Pablo Escobar para empezar dentro de todo eso, que fue la destrucción de las bases sociales. La destrucción de las bases sociales, ¿qué significa? Que esa ilegalidad le dice, aquí hay un camino para usted en la vida. Sálgase del camino de las oportunidades, de lo que tenemos que construir una sociedad que sea justa, que sea, por ejemplo, que la educación sea un factor de integración. Nos pusieron una bomba a ese camino. Y entonces dice, sálteselo y véngase por acá. Ahí es donde está el drama. Entonces, el reto es cómo estas personas que están acá, cualquier tipo de grupo ilegal, tiene que haber la presión militar, ¿sí? Para que ellos no sean alternativa. Tiene que haber una presión del Estado, en el sentido físico, para decir que alguien en el terreno de la ilegalidad, con la parte militar, con la parte de la justicia, no tenga espacio para estar existiendo. En el caso... Y al mismo tiempo nosotros, del otro lado de la puerta, ofreciendo las oportunidades. Es esa mezcla la que nosotros necesitamos. Actúen al mismo tiempo, pero en el caso de las actividades como el paramilitarismo y la guerrilla funciona esa dualidad, pero en el narcotráfico, en las experiencias internacionales no ha funcionado muy bien, porque al desaparecer una estructura por la presión del aparato de seguridad y el aparato de justicia del Estado, pues surge otra porque el negocio subsiste. ¿Ahí cómo lo va a enfrentar? Ese es un reto tremendo y tiene que ver con algo de lo que está pasando ahora en Colombia, que parte de la violencia que tenemos en Antioquia, en otras partes, en Medellín, en el área metropolitana. Es ese problema. Las cabezas del narcotráfico en Colombia, en términos generales, salieron porque las extraditó el gobierno nacional, porque capturaron o porque dieron de baja a alguno de ellos. Y queda un vacío de esa cúpula. Hay una cantidad de jóvenes que se desmovilizaron y hacían parte de las tropas. Y aquí hay unos mandos medios, ¿sí?, que son los que inmediatamente salen estos. Estos que están arriba eran mandos medios hace una generación. Y inmediatamente tratan de ocupar ese tipo de espacios. Esa es la historia. Y todo eso son batallas a muerte, sangrientas, que tienen que ver con ese mundo del narcotráfico. Todo tipo de política, y en esto hay que ser realista en el sentido del fenómeno del narcotráfico que nosotros tenemos, porque yo creo que la mayoría de las personas no alcanza a entender la profundidad y lo que significa ese fenómeno. Y la forma de hacerlo es siempre vaya quitándole tajadas, quítele tajadas, vaya quitándole fuerza. Pretender que sale de un día para otro es muy difícil. Pero, por ejemplo, toda política tiene que haber una concentración en los mandos medios. Y mirar los mandos medios de ese mundo de la delincuencia, en particular del narcotráfico, es crucial para que cada vez sea más difícil que de aquí vayan a ocupar los espacios. Y
la acción permanente de la justicia, rápido actuando sobre los que suben a la cabeza, también es fundamental. Me explico. Hace poco oíamos hablar de un señor, don Mario, en el Urabá. La policía lo capturó. Y hay algo valioso detrás de todo eso, es que el tiempo de captura de los que van subiendo cada vez es más corto. Eso significa que están menos preparados porque no han tenido la escuela de Pablo Escobar de 20 años de delincuencia. Y entonces eso significa que se pueden derrumbar y que se van controlando. Es todo ese paquete de acciones. Porque tenemos un problema muy serio. Y siendo realistas, en Colombia, mientras que haya narcotráfico, tendremos violencia. Y ese es uno de los retos que tenemos. Y el narcotráfico como fenómeno mundial, no la guerra ni la violencia asociada al narcotráfico en Colombia, ¿cuál es su política frente al tema? Pues mi política es la ideal sería la legalización de las drogas. Eso derrumbaría, el argumento es bien conocido, derrumbaría la rentabilidad económica del negocio y ya pasaría de esa ilegalidad, que es la que le agrega valor y que tiene toda esta cadena de destrucción que nosotros tenemos. No es viable políticamente, no es viable para Colombia, ni mucho menos hacer ese proceso. Hace poco hubo una propuesta encabezada por los presidentes Zedillo, Cardoso del Brasil, expresidentes, y Gaviria de Colombia, en el sentido de hablar y señalar cómo el tema del narcotráfico hay que mirarlo como un problema de salud pública, cómo ese énfasis en la represión no da los resultados que se ha buscado y empezar a plantearle al mundo una reflexión de esa naturaleza. Yo creo que es un primer paso, falta mucho por recorrer, pero por el momento nosotros en Colombia lo único que nos toca es combatirlo. No hay más, ¿sí? Para nosotros el narcotráfico es la violencia en la expresión máxima y la corrupción en la expresión máxima. Y nos toca, ojalá que no nos hubiera tocado esto, pero eso hace parte de nuestra realidad y nos toca atenderlo. Nos toca reprimir. Toca reprimir, como les digo, todo puertas, oportunidades ir sacando, pero este es un proceso muy complejo para nuestra sociedad. O sea, su gobierno no sería uno que se atrevería a impulsar a nivel internacional un cambio en la política de prohibición de las drogas. No, yo creo que eso le tocaría hacerlo a personas como estos 3 expresidentes que mencionamos, ¿cierto? Pero Colombia en este momento, dada lo que se ha venido discutiendo en el contexto internacional, a nosotros, Colombia no tiene ni el tiempo ni la capacidad para liderar procesos de naturaleza. A nosotros nos toca estar concentrados en la represión del narcotráfico acá en Colombia. Esa es la tarea que nos toca en estos años que vienen a continuación. 7 años de seguridad, de la política de seguridad del presidente Uribe, arrojan unos resultados muy claros: mayor seguridad en los centros urbanos, menos guerrilla, menos paramilitares. ¿Cuál es el balance que hace su campaña? Tiene que ver con eso. Ha habido una recuperación de la presencia legítima del Estado en espacios donde no existía. Sin duda ha habido un debilitamiento grande, muy grande de las FARC, de grupos paramilitares y de toda esa gama de grupos asociados con los paramilitares. Ha habido una disminución de secuestros y homicidios que ha sido importante y eso ha tenido un efecto valioso en nuestra sociedad alrededor del tema de la confianza. Yo creo que esos son puntos que son tangibles, que sin duda han tenido un impacto en unas mejores condiciones de vida para muchas personas en Colombia. Yo no tengo la menor duda de eso. Y en ese terreno yo creo que no se puede retroceder. En el sentido de decir, el territorio tiene que estar en manos del Estado legítimo. Tenemos que ir siempre que el monopolio de las armas esté en manos del Estado legítimo. Y todos esos avances, yo creo que son avances que no se pueden retroceder. Ahora también hay unos problemas, unos retos. El conflicto se transforma, las condiciones van cambiando. Hay fenómenos como ocurrió con los falsos positivos, para utilizar esa expresión, que son un llamado de alerta muy grande para lo que significa y lo que hay que cuidar, el respeto a los derechos humanos en la parte del Estado legítimo. En fin, hay una cantidad de elementos que se van transformando, de condiciones que eran de una manera y se van tomando otra forma, y tenemos que tener la inteligencia y la capacidad para ir reaccionando. Y nosotros desde nuestra perspectiva miramos ese conflicto, pero hablamos de las puertas para no volver a entrar, los que salen para no regresar, la cultura de la legalidad y la convivencia que tiene que ser parte del proyecto de seguridad y de convivencia en nuestro país. Eso hay que decirlo, y hay gente que dice, no, eso no tiene nada que ver con esto. Le dice, sí tiene que ver. Y si no lo miramos, si no lo ponemos, si no hace parte de nuestra relación con la sociedad. Y hay algo que está ahí detrás de todo esto que tiene que ver con el desarrollo agrícola y rural. ¿Qué generación de oportunidades? En el campo, sin duda. Pero en el tema de seguridad,
la gente se pregunta qué hará Sergio Fajardo en el 2010 una vez en el poder, porque hay un aparataje montado a un costo muy alto que sin duda alguna ha logrado los beneficios que ya mencionó y que el país conoce, pero la pregunta es más allá de la seguridad militar. ¿Dónde está la presencia del Estado? Que lo planteó en su... Ya lo he planteado, en la puerta de entrada, en la puerta de salida y la política nacional asociada con la legalidad y la convivencia. Esa es una presencia del Estado que es una intervención social con el concepto de oportunidades en las puertas del conflicto. Ahí está. Y esa es importantísima. Ahora, hay otra componente dentro de todo este mundo del conflicto armado que tiene que ver con la seguridad urbana. Pero miremosla después de una pausa que vamos a hacer. Ya continuamos con Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República, conversando sobre los temas de la campaña. Continuamos con el candidato independiente Sergio Fajardo, conversando sobre la situación de la campaña, la situación política del país. Hay unos temas en el tintero, pero es bien interesante que el país conozca la opinión que tiene frente a la crisis con Venezuela y con Ecuador, que se ha agudizado en estos días. Y nos volvimos de repente todos los colombianos internacionalistas, algo que siempre fue extraño a nuestra cultura. Los colombianos nunca miramos nuestras relaciones exteriores, ni había mucha conciencia acerca de nuestros vecinos. Pues de repente ahora todos estamos mirando las relaciones exteriores, esas entrevistas con el presidente Correa, presidente Chávez, que hemos visto recientemente, pues han puesto al pueblo colombiano a mirar hacia al lado de lo que está pasando. Yo creo lo siguiente. Primero, un principio básico. Nuestra relación con los países, cualquier país en el mundo, es a partir de nuestra soberanía. Nuestra soberanía no es ni cuestionable ni negociable. Nuestras razones todas son explicables. 1. 2. Yo no tengo la menor duda que nuestro reto en las relaciones exteriores, en adición a los temas comerciales y culturales que hacen parte de las relaciones exteriores, en el tema de seguridad, es lograr que la comunidad internacional esté apoyando a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y todo tipo de grupos armados que tenemos en Colombia. Y 3, como concepto, es despersonalizar las relaciones diplomáticas. Para eso están los canales diplomáticos, hacer un esfuerzo grande por utilizar los mecanismos bilaterales o multilaterales en las relaciones con los países. Desde esa perspectiva, entonces, ya mirando lo que ha ocurrido, yo creo, para tomar lo más reciente, que se han cometido una serie de errores de parte de nuestro gobierno. Lo voy a explicar. Después de que se cerró la base militar en Manta, ¿sí?, inmediatamente y de repente descubrimos, nos dicen en Colombia, va a haber 3 bases colombianas que servirán para que vengan los gringos, para utilizar la expresión popular. Es una sorpresa, nosotros no teníamos ni idea de que eso se estaba incubando, ni teníamos claro, ni se explicó con claridad qué significaba eso. Después, a renglón seguido, el mismo embajador de los Estados Unidos dice, no, son 5, vamos a ir a otras partes. Y la semana pasada dijeron, no, son 7. Detrás de todo esto que ha habido, algo que yo creo que es un error, y es no se ha explicado. A nosotros en Colombia no se nos explicó, y por supuesto, pues a la comunidad internacional tampoco se le explicó qué era lo que estaba pasando. No hay transparencia. Pues no hay una relación transparente para hacer público cosas que se tienen que hacer públicas, y habrá otras que tendrán que ser secretas, que por supuesto pues se tienen que entender. Por lo menos ha habido una torpeza en el sentido de explicarle al público por qué están pasando las cosas. Porque si uno tiene la razón y le explica, yo no tengo la menor duda de que uno teniendo razón y explicando, eso le multiplica el poder. Entonces, desde esa perspectiva vemos cómo en Colombia habla uno, habla el otro, habla el otro, habla el otro. Estoy hablando de nuestro país. Entonces habla el vicepresidente, habla el ministro de Defensa, naturalmente habla el presidente, que menos está hablando realmente y ha sido muy cauteloso recientemente. El canciller habla, pero siempre va a la saga de lo que están hablando los otros. Entonces hay una confusión. Y cuando hay una confusión y hay interrogantes y no se responden, es como con los vacíos
en el territorio. Si usted no lo ocupa, alguien se lo ocupa. ¿Y cómo se ocupa cuando hay confusión? Se ocupa con todo tipo de historias que empiezan a construirse alrededor de lo que se está haciendo. El hecho es que hoy yo creo que podríamos decir, sin ser irrespetuoso, que prácticamente en Colombia nadie entiende bien qué es lo que ha pasado. Ahora, el presidente salió en la gira precipitada por los países de Sudamérica, con excepción de Ecuador y Venezuela. Yo creo que hizo bien. Es para corregir un error. Sí, evidentemente está corrigiendo un error, de lo contrario no se hace una gira de esa naturaleza. Pero yo tengo la idea de que hace bien para tratar de corregir ese error. Y de hecho fue positiva, porque la que vimos en la cumbre de UNASUR, que se celebró en Ecuador, ¿sí? No hubo, en la resolución final, no hubo una condena para Colombia y se abrió un espacio. Entonces, en esas estamos hoy. Yo creo que hay, repito, los errores que se pueden corregir, la transparencia y la claridad para explicar que es poderosa para unificar y buscar siempre esos canales diplomáticos para que nos permitan tener relaciones. Está deteriorado porque países como Chile y Brasil hace poco manifestaron también inquietud. No se les había informado y no tenían claro antes de la visita del presidente. El mismo presidente Lugo ha dicho, hombre, hay que ser cuidadosos con Colombia. Hay que recuperar primero a los países que tenían una posición o más cercana a Colombia o más neutra con respecto a todo eso. Y es explicando. Yo creo que estamos en un capítulo inédito de la diplomacia en Colombia, por lo menos de lo que yo personalmente recuerdo, de la sabiduría que nosotros tenemos, pero tiene que reconstruir toda esa cantidad de vínculos. Y está en el tema de Ecuador y Venezuela, que si reconstruimos los vínculos primero con los que han estado jugando un papel más neutral, Brasil y Chile, para poner dos, nos pueden servir para irnos acercando. Los Estados Unidos también va a tener que participar dentro de todo esto, porque va con Colombia y también tiene relaciones con estos otros países. ¿De qué manera se hace? Será dentro de la discreción de la diplomacia, pero esa es la encrucijada en que estamos actualmente. De todas formas, la soberanía del país pues es incuestionable y lo que se buscaba en UNASUR no era tanto que se sancionara a Colombia por lo que puede hacer, si lo considera apropiado, que son establecer bases militares o contribuir a que países extranjeros usen bases en Colombia para sus operaciones, sino lo que se buscaba era claridad para garantizar que esas bases no vuelven al conflicto de la Guerra Fría o son una amenaza para países vecinos como Venezuela o Ecuador. En Ecuador hay un antecedente muy grave, que fue la invasión y el bombardeo al territorio ecuatoriano, violando la soberanía, que fue sancionado por la OEA, y en ese sentido el temor de los otros países es válido. ¿Cómo enfrentaría una crisis como esa? Explicando. Y dentro de la pregunta que estaba haciendo y la explicación que diste para poner la pregunta, yo creo que tenemos que reconocer como legítimas las preocupaciones, no simplemente desecharlas. Reconozcámoslas como legítimas y si las reconocemos como legítimas, pues podemos conversarlas y explicar, porque, y lo ha dicho el presidente, y yo le creo, lo mismo que el presidente Obama, aquí no se va a utilizar el territorio colombiano para interferir en ningún otro país. Ahora, eso hay que explicarlo, hay que mostrar qué tipo de garantía se tiene, como nos tienen que explicar a nosotros los colombianos cuál va a ser las reglas de juego para quienes vienen acá y cómo se van a comportar y qué tipo de justicia tienen, por qué no va a haber impunidad, en fin, una cantidad de restricciones bien serias para ejercer nuestra soberanía en el territorio. Pero la única forma es explicando, no hay otra distinta a explicar con cuidado, reconocer como válidas las inquietudes que tienen y si nosotros tenemos claridad con lo nuestro, pues eventualmente se va a resolver. Pasará por instancias, todo esto tiene unos capítulos que hay unos tonos personales en todo ese tipo de confrontación y las frases, pero yo creo, y además no hay más, ¿sí? Es diplomacia, explicar, acercar, buscar mediadores, ir fijándonos cómo vamos trayendo a los que se nos estaban alejando en un momento y que los tenemos que recuperar dentro de la confianza. No hay más, y para eso es la diplomacia. De lo contrario es la guerra, que nunca, pues no tiene ni el más mínimo sentido. Y yo estoy seguro que nosotros en Colombia y el gobierno nacional nunca ha pensado esto como una perspectiva de guerra con nadie. Ese es el temor, que no es el gobierno colombiano, sino el de Estados Unidos, que sí tiene tradición en ocupar países con petróleo para garantizar el suministro. Yo creo que el presidente... No, es una realidad. O sea, ha pasado, es cierto, pero yo creo que el presidente Obama pues ha traído precisamente al mundo un mensaje diferente, una forma distinta de relacionarse con los países. Y yo sinceramente a Obama le creo también, cuando él dice que eso no es para ningún tipo de intervención militar. Los temores pueden existir, eso no, repito, hay que reconocer y validar las preocupaciones que puedan tener, ¿sí?
y pues vamos a atenderlas explicando, pero yo no creo ni va a ser, y pues yo le creo al gobierno nacional y al presidente Obama. ¿Y a Chávez? En las preocupaciones le creo. Yo entiendo las preocupaciones que él tiene, y la actitud nuestra en un gobierno que yo presida con el presidente Chávez siempre hace respeto por su autonomía en su espacio, ¿sí? Así pueda discrepar de cosas, así puede haber cosas que a mí personalmente no me parezcan. Cada país tiene su autonomía, así como no nadie nos puede venir a decir a nosotros cómo tenemos que manejar nuestro gobierno y nuestro país, desde respeto a esa soberanía. Él tiene ahora una inquietud, reconózcasela, pero no quiere decir que porque él tenga esa inquietud tiene razón. Habrá que explicarle. ¿Cómo sería en su gobierno ese proceso de restablecimiento de la normalidad en las relaciones, sobre todo comerciales, con Ecuador y con Venezuela, donde viven más de 7, 8 millones de colombianos de la actividad fronteriza? La frontera con Venezuela es la más activa después de la de México, Estados Unidos en América Latina. Esa frontera con Venezuela alrededor de Cúcuta es una frontera muy poderosa, y la parte alta de Maicao en La Guajira también es una frontera poderosa. Y nosotros no hemos dado desarrollo a las zonas de integración fronteriza, que es el proyecto que se ha tenido de cómo se convierte en una comunidad, porque esa línea que divide política no divide social, culturalmente y económicamente. Y el ideal de todo esto es que haya unas zonas de integración fronteriza donde se dé lo que en la práctica pasa, pero que muchas veces queda en el terreno de la ilegalidad o de la informalidad porque no hay ese reconocimiento. A eso le tenemos que apostar nosotros, ese es el mundo ideal. Lo mismo ocurre con el Ecuador. Hago una observación, el departamento de Nariño, lo que está sufriendo Nariño en este momento es un departamento que Colombia le tiene que poner la atención. Nariño tiene el problema de las pirámides, el problema de la expresión más dura de la lucha contra el narcotráfico, paramilitares, guerrilla, exportación de drogas, todos los conflictos allá cerca de la zona de Tumaco en el Pacífico. Tiene el problema comercial que surge de la ruptura de relaciones con el Ecuador. Tiene todos los problemas, el Galeras, que es una amenaza permanente. El departamento de Nariño, Colombia lo tiene que cuidar. Paréntesis para seguir hablando de todo esto, pero yo creo que es importante porque un programa esto es decirle, ojo con ese departamento. Entonces, nuestro reto es normalizar ese tipo de relaciones. Yo espero y yo tengo fe, y le tenemos que apostar eso en Colombia, que lo que queda del gobierno del presidente Uribe pues se puede ir avanzando en una normalización. Puede ser difícil por la forma como ya esto se ha personalizado, ya se convirtió en un problema entre individuos, ¿sí? Yo, por ejemplo, viendo la entrevista del presidente Correa, decía, este hombre tiene rabia. O sea, en el sentido, no soy irrespetuoso con él, pero uno le ve una forma de hablar y es un dolor individual como persona, y es el que toma las decisiones más importantes de su país. Se sintió traicionado porque el presidente Uribe no le dijo la verdad cuando hicieron el bombardeo. Y entonces hay que entender eso y a ver cómo se trabaja con él para quitarle la rabia, ¿cierto? En beneficio de establecer una relación con Colombia. Va a ser complejo y yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero en el terreno nuestro siempre va a hablar, así como estoy hablando yo acá, así va a ser. Respeto, seriedad, concentración en los temas que tenemos que tener, relaciones diplomáticas, buscar acercamientos y no entrar en un terreno de un conflicto y responsabilidad de una cabeza única en el manejo de las relaciones exteriores en Colombia. No está hablando todo el que quiere. Esto es, en el mismo sentido que estoy hablando acá, fortalecer la diplomacia, la institucionalización. Bueno, yo creo que por ese camino nos va a ir bien, pero ojalá que todo esto esté resuelto antes de que nosotros lleguemos al poder. Yo creo que no. El respeto y el conflicto con Venezuela y en Ecuador nace en gran parte de la creencia que existe y la obsesión que existe en Colombia en el gobierno Uribe contra las FARC, y creer que Venezuela y Ecuador le están dando respaldo, así sea forzado, a las FARC. ¿Cómo resolvería ese tema? Pues hombre, lo primero es que tenemos que irle bajando al tono en ciertas cosas y hacer explícito cuál es el problema que nosotros tenemos con la FARC y de qué manera se puede cooperar ellos con nosotros. Nosotros no podemos ignorar el daño que nos ha hecho las FARC y cómo las FARC se han movido hacia las fronteras. Parte tiene que ver con la forma como el ejército ha venido actuando y los ha ido moviendo. O sea, eso parte del éxito del... El resultado de la política de seguridad democrática que está en la frontera. Hacia las fronteras. Sí. Sí. Entonces, hay que sentarse alrededor de los programas de cooperación con respecto a lo que está pasando. No hay más. Siempre buscar la presencia de organismos multilaterales que sean garantes de esa relación. Todo problema que nosotros tengamos, o tema, la OEA, UNASUR,
Nosotros necesitamos, por ejemplo, que UNASUR esté del lado de nosotros y que se creen mecanismos de verificación y que se creen mecanismos de apoyo si no somos capaces de lograrlos, identificarlos con nosotros. A eso es lo que se llama la diplomacia, y ese es el tipo de diplomacia que tenemos que apostarle. Es que en este momento las FARC deben estar muertas de la risa. ¿Por qué? Pues imagínense, la política nuestra busca que la comunidad internacional esté de nuestro lado para ayudarnos a enfrentar a las FARC, ¿sí? Y el narcotráfico y todo lo que tenemos que enfrentar. Y en este momento, fíjese la situación que estamos viviendo, los vecinos en contra nuestra. Con todo esto de interrogante a la comunidad internacional, deben estar muertos de la risa, pero se le tiene que quitar la risa. Ahora, ¿cómo? Claro. Con la comunidad trabajando con nuestros. Y se puede, ahora, esperemos que tengan mucha sabiduría quienes van a conducir el país, todas esas relaciones diplomáticas en esta última parte del gobierno Uribe, porque le vaya bien, es que necesitamos que nos vaya bien a todos ahí. Para bien del país. Sergio Fajardo, se nos acabó la consulta. Muchas gracias por esta conversación, ha sido muy ilustrativa de su pensamiento. Hombre, Ramón, muchísimas gracias, tiempo de invierno.